Bueno, pues os hemos convocado porque UGT forma parte de la plataforma contra la erradicación de la pobreza en España y a la vez forma parte también de otras plataformas europeas e internacionales que están luchando por erradicar la pobreza del planeta y también luchando contra los nuevos tratados de libre comercio que se están firmando, bueno, que se están negociando ahora mismo entre la Unión Europea y Estados Unidos y Canadá, el famoso TIP, y creo que se llama CESA. Bueno, nosotros estamos desde luego muy preocupados con todos estos temas porque consideramos que estas negociaciones se están llevando en el más absoluto secretismo y van a afectar de manera muy importante a la soberanía de los Estados miembros de la Unión Europea, o sea, a la soberanía de los países, y van a afectar desde luego a los derechos sociales, económicos, civiles de los ciudadanos de la Unión Europea, como están afectando otros tratados que se han firmado ya, por ejemplo, con Sudamérica o con Asia, y que se están viendo los resultados. Estamos ahora mismo en un momento en que prácticamente estamos en un sistema que fomenta la guerra para el control geoestratégico de los recursos y que está utilizando también los tratados de libre comercio como mecanismos para imponer unas maneras de actuar que no tienen nada que ver con los derechos que se han establecido y por los que se ha luchado en la Unión Europea desde el inicio de los acuerdos desde que se creó el mercado común. Y nosotros en Europa, a pesar de la crisis, tenemos una serie de derechos consolidados que, a pesar de que los sindicatos venimos denunciando y a pesar de que se está viendo que se están poniendo en cuestión algunos de ellos desde hace años, como son los derechos laborales, los derechos también de los ciudadanos, de los consumidores, a tener... Pero todavía en la Unión Europea están preservados. Los tratados de libre comercio, como el que se quiere firmar con Estados Unidos, el TIP, son tratados donde los países, o sea, las empresas y las corporaciones internacionales que van a invertir en la Unión Europea, en los países de la Unión Europea, van a tener unas garantías tan excesivas para sus intereses económicos que prácticamente van a poder pasar por encima de las legislaciones nacionales. Esto es gravísimo, porque supone que la soberanía de los ciudadanos de cada país que eligen libremente a sus gobiernos y que por lo tanto deciden cómo quieren ser gobernados y qué medidas económicas y políticas quieren darse, van a ver cómo a través de esos tratados esas decisiones van a quedar absolutamente en agua de borrajas. Estos tratados tienen una serie de mecanismos que preservan los intereses de los inversores frente a los intereses de los consumidores y de los ciudadanos de la Unión Europea. Y que son, por ejemplo, los arbitrajes privados. Cuando un país tenga problemas, o sea, cuando un inversor, una corporación, una multinacional tenga problemas con la legislación o choque sus intereses económicos con la legislación nacional de uno de los países de la Unión, por ejemplo con España, el arbitraje no será a través de tribunales públicos o de tribunales de la Unión Europea, sino que se quiere que sea a través de arbitrajes privados, con gabinetes y bufetes privados. Por lo tanto, quien más dinero ponga y quien más dinero pague en esos arbitrajes será quien se lleve realmente, eso es lo que va a decidir de cuál de las dos partes el arbitraje se va a decantar. Eso es una cosa gravísima. Luego también en las negociaciones de estos tratados internacionales, de estos tratados de libre comercio, se están haciendo con un secretismo enorme. Los ciudadanos no sabemos exactamente en qué es lo que se está negociando. Pero sabemos que, por ejemplo, si realmente los intereses de las corporaciones o los intereses de las empresas norteamericanas que se quieren instalar en España están preservados frente a los nacionales, sabemos que, por ejemplo, la legislación laboral de este país, por ejemplo, de Estados Unidos, es mucho más laxa que la nuestra, siendo la nuestra ya bastante laxa tras la reforma laboral. Lo que significa es que si hay confrontación entre las normas laborales españolas y las normas laborales de las empresas que se instalen, si eso significa que va a ser una merma de beneficios, se va a interpretar de esta manera y por lo tanto
van a poder implantar sus normas laborales en nuestro país. Pero de la misma manera también van a poder implantar sus normas medioambientales. Todos sabéis que en Estados Unidos, por ejemplo, los transgénicos están absolutamente liberalizados. En Europa la normativa todavía es muy estricta con la permisividad con los alimentos y con las semillas transgénicas. Bueno, pues esa permisividad, ese bloqueo que hay en Europa, que además exige un etiquetado muy exhaustivo donde tiene que decir si se trata de un alimento transgénico o de una semilla transgénica para que el consumidor sepa lo que está consumiendo y pueda elegir, en Estados Unidos no existe. Por lo tanto, eso va a ser también un problema que vamos a tener añadido, porque entonces no vamos a saber qué es lo que estamos comiendo, con qué se nos está alimentando, con qué se está alimentando a los animales que nos sirven de alimento, los piensos. Bueno, pues eso es algo importantísimo de lo que la ciudadanía no está al corriente. Y eso es algo de lo que se tiene que informar. Pero es que además, no solamente es eso, es que la agricultura transgénica también va a tener una apertura absoluta en nuestra Europa, que también ha estado, por ejemplo, muy preservada. Estos son dos de los temas así como más llamativos de lo que puede suponer estas firmas de estos tratados si no somos conscientes y no nos oponemos al menos a que se nos informe debidamente de en qué consiste. Y esto es algo que los sindicatos, esta plataforma de lucha contra la pobreza, mañana es el Día Internacional de Lucha contra la Pobreza. A lo largo de esta semana, esta plataforma española se ha unido a plataformas europeas e internacionales que han hecho una semana de acciones contra los tratados de libre comercio y acciones contra la lucha de la pobreza. Nosotros desde aquí, desde UGT Melilla, nos queremos sumar, puesto que UGT a nivel nacional está sumado a esta plataforma, y nos queremos sumar precisamente con este comunicado, dando esta rueda de prensa, para que llegue a la ciudadanía cuáles son los riesgos que estamos corriendo, porque esto es una merma de la democracia, es una merma gravísima, porque es que realmente vamos a tener no sabemos qué alcance van a tener estas decisiones que se están tomando ahora prácticamente a nuestras espaldas. También quería daros algunos datos con respecto a cómo precisamente estas prácticas de capitalismo salvaje, depredador, que se están queriendo imponer a lo largo de todo el mundo y ahora quieren también entrar en el coto que ha sido privado de la Unión Europea, pueden afectar a nuestra economía y cómo está afectando ya, por ejemplo, la crisis que hemos vivido, cómo ha afectado a Europa, cómo ha afectado al mundo y cómo ha afectado a España y a Melilla, para que tengáis una idea de cuáles son los datos de pobreza que tenemos y cómo eso se va a incrementar en un futuro con estas medidas y estas prácticas que estamos viendo. Vamos a ver. En España, 1 de cada 5 personas está en riesgo de pobreza o exclusión. Es el 30% de la población española. Esto se ha incrementado desde el 2011 hasta el 2014 de manera exponencial. Somos el segundo país de la Unión Europea con más pobreza infantil. Y además la desigualdad, como digo, no ha dejado de aumentar desde el inicio de la crisis. Mientras que el número de millonarios en España, desde 2012 a 2013, creció en un 13%. Estos son datos de España. Si nos vamos a datos de Melilla, son muy alarmantes, porque en la encuesta de condiciones de vida del 2014 del INE, vemos que 22.000 personas en Melilla, que es el 25,8% de la población, está en situación de pobreza y exclusión social. Melilla se sitúa en el 10º puesto de la tabla de las 19 comunidades autónomas, o sea que está por debajo, está a partir ya de la mitad. Pero es que voy a dar unos datos de Save the Children sobre la pobreza infantil en Melilla, porque son muy elocuentes y reflejan además cómo esta pobreza no afecta de manera anónima, sino que afecta a personas concretas y a unas franjas de edad muy concretas. El 25% de los niños de Melilla, que son 5.654, está bajo el umbral de la pobreza. Quiere decir que están ya en pobreza. No es pobreza relativa, es pobreza real. Porque en sus familias tienen un 60% de la renta media de los hogares españoles. O sea, está por debajo del 60%. Pero es que el 19% de los niños de Melilla, que son 4.365, está
en pobreza severa, porque sus familias tienen unos ingresos inferiores al 40% de la renta, o sea, de las rentas medias de familiares en España. Pero además, la Unión Europea hace unos años instauró un nuevo índice porque considera que no solamente la pobreza económica es el único elemento que hay que tener en cuenta, la renta es el único elemento que hay que tener en cuenta para poder ver realmente el efecto de la pobreza en las familias españolas y europeas, en las familias. Y es el indicador AROPE, que es A-R-O-P-E. Este indicador además mide la pobreza material severa y la baja intensidad del trabajo en los hogares. Bueno, pues hay un 29,9% de los niños melillenses, que son 6.762, cuyas familias se encuentran precisamente también con privación material severa y con baja intensidad en el trabajo del hogar. También sabéis vosotros que en Melilla tenemos unos altísimos índices de paro, a pesar de las medidas, de los planes de empleo y de las medidas que se intentan, porque tenemos una gran parte de esa población parada que está con unos índices de formación bajísimos, por debajo de la ESO. Y es prácticamente, o sea, tenemos casi un 80% de nuestros desempleados que tienen menos de la ESO o que tienen que no llegan a la ESO. Bueno, lo que queremos aquí denunciar es esto, pero también os traigo las medidas que desde estas plataformas queremos instar a los gobiernos, tanto nacionales como europeos, a que se pongan en marcha precisamente para poder paliar esta situación y para poder, pues eso, para podernos... para poder paliar esta situación y sobre todo para poder evitar que esto vaya a más. Son las siguientes. Es importantísimo que las políticas públicas sociales cumplan con los derechos humanos. Porque los derechos humanos, como sabéis, los derechos humanos no son solamente los derechos políticos, son los derechos políticos, los derechos sociales, son los derechos étnicos, religiosos, son muchos los derechos humanos. Bueno, pues realmente con esta situación de pobreza a nivel europeo y a nivel mundial, que no he dado los datos, pero que también los tengo aquí, y es, por ejemplo, son muy importantes, 1 de cada 9 personas carece de alimentos en el planeta y más de 70 millones viven en extrema pobreza. Y de esos 70 millones, el 70% son mujeres. Y además, el 85% de las personas más ricas del mundo tienen el mismo patrimonio y el mismo dinero que los 3.500 millones de personas más pobres del planeta. Bueno, si con estos datos no vemos que estamos en un momento histórico de una desigualdad absoluta y que el planeta va hacia una crisis absoluta, porque además esto es a costa también de la depredación absoluta de los recursos del planeta para el enriquecimiento de unos muy pocos, entre ellos las corporaciones mundiales, pues entonces es que no estamos viendo nada. Y estamos aquí, realmente lo que estamos viendo es que vamos a un empobrecimiento progresivo del planeta y a un empobrecimiento progresivo de todos los ciudadanos del mundo y de los ciudadanos europeos, que parece que hasta ahora nos habíamos salvado, pero que no vamos a ser tampoco una excepción. Las medidas a las que antes aludía son, sobre todo, que lo público debe ser un ámbito privilegiado para abordar estos 3 grandes desafíos del desarrollo hasta 2030, que son la pobreza, la desigualdad y la sostenibilidad. Y es imperativo que los gobiernos fomenten las inversiones políticas públicas que garantizan el disfrute de los derechos humanos para toda la ciudadanía. Hay que poner en marcha políticas y presupuestos cuyo eje principal sea la lucha contra la pobreza y la desigualdad, que garantice servicios básicos de calidad. Hay que ampliar los presupuestos en educación, sanidad, dependencia, servicios sociales, cooperación y políticas de promoción al empleo. El Estado tiene que mantener y tiene que volver a poner por ejemplo, al 7%, al 0,7% del Producto Interior Bruto para hacer frente a los compromisos internacionales adquiridos. Porque la cooperación al desarrollo no es un despilfarro de dinero. La cooperación al desarrollo es la garantía, o lo que nos puede garantizar en un futuro, que las masas
de indigentes del mundo sean una avalancha, como una marea que nos consume y nos engulla a todos. O sea que es fundamental que mantengamos la inversión en los países más pobres para sacarlos adelante. Pero ya es una cuestión de egoísmo del resto de los ciudadanos del mundo, que vivimos de una manera todavía con unos derechos. Y además tenemos que avanzar hacia un nuevo modelo productivo menos depredador, que esté basado en la ética y la justicia social, porque si no, nos estamos cargando absolutamente los recursos del planeta y no podremos sobrevivir. Reivindicamos, por lo tanto, una fiscalidad justa y equitativa, y un sistema tributario y un gasto público que redistribuya la riqueza. Que los recursos públicos sean gestionados con responsabilidad, coherencia y transparencia, y que se acabe verdaderamente con la corrupción y con el mangoneo al que nos tienen acostumbrados en los últimos años. La erradicación de los paraísos fiscales, que son un medio en el que los países, las grandes corporaciones esconden y manejan el dinero como si fuera una nube que se va posando en los países, depredan y se van. Frenar el avance desmedido de la desregulación de los mercados. Frenar los tratados de libre comercio, el tratado de libre comercio al que he aludido antes en Europa, porque es verdaderamente la apertura para la depredación absoluta de los recursos europeos y de los derechos sociales y políticos de toda la ciudadanía europea. Y respetar el medio ambiente y los bienes comunes del planeta, porque si no, no vamos a dejar a nuestros hijos nada por lo que merezca la pena vivir en este mundo.